Hola, mi nombre es Yamilet. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. El tema es Dios es luz. Para esto, los creyentes debemos de llevar, sabemos que los creyentes debemos de llevar una vida de santidad y esto se va dando conforme nosotros lo buscamos a Él. Para esto, para ver el tema de Dios es luz, vamos a irnos a Primera de Juan, en su primer capítulo, de los versículos 5 en adelante. Para esto vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Sabemos de que nos dice aquí claramente que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Más adelante, en el versículo 5, nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para esto debemos de ver que realmente los creyentes debemos de andar siempre en luz y no debemos de llevar tinieblas hacia nuestras vidas, porque claramente nos dice que en Dios no hay ninguna tiniebla. Y el versículo 6 nos lo reafirma y nos habla sobre una comunión. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, no debemos de estar en tinieblas. Una vida de comunión es caracterizada por ser una vida de obediencia hacia la palabra de Dios. Para esto vamos a leer el versículo 8. Nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos habla sobre el pecado. En términos generales, el pecado se caracteriza, o en términos generales, el pecado es todo lo que nos aparta de la santidad de Dios. Pero nosotros sabemos de que somos pecadores. Pero en el versículo 9 nos está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claramente nos está diciendo, y me gusta cómo empieza, y nos dice: si confesamos nuestros pecados. El confesar nuestros pecados nos lleva a un arrepentimiento hacia nuestros pecados, un arrepentimiento continuo de nuestros pecados. Y esto nos habla sobre en el hecho en el cual nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos de corazón ante Dios nuestros pecados. Y sigue diciendo el versículo 9: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es muy importante y nos habla verdaderamente sobre los creyentes, y nos dice que nosotros no debemos de estar en tinieblas, pero aun cuando nosotros pecamos, debemos de llevar nuestro arrepentimiento hacia Dios y confesarnos, y sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero terminar esto leyendo el versículo 7, cuando nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para terminar, yo quiero decir de que realmente Dios nos manda, en su palabra nos dice que andemos en luz como Él está en luz. Bendiciones.